Muy buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. Yo soy Armando Godoy, un gusto que nos acompañe esta noche. Son las 8 de la noche con 8 minutos en este lunes 28 de marzo de 2022. Un día de muchísima información y sobre todo pues de varias noticias, sobre todo todo el tema que tiene que ver con seguridad y que por supuesto desde el fin de semana la gente ha estado constante y en información de cómo se va desarrollando y por supuesto las medidas que ha anunciado el presidente Nayib Bukele. Hoy nos acompañan dos diputados, miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Le damos la bienvenida a Mauricio Ortiz, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. Buenas noches, diputado. Gracias, buenas noches Armando, buenas noches Giovanni. Estamos acá para darle información más clara y específica al pueblo salvadoreño de lo que hemos hecho este pasado fin de semana en conjunto con el gobierno del presidente Nayib Bukele, en beneficio obviamente de todos nosotros y de la seguridad. Por supuesto. Y también nos acompaña el diputado Giovanni Saldaña de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, diputado. Muy buenas noches, Armando. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos los salvadoreños. Para mí es un gusto poder estar compartiendo el espacio con ustedes, por supuesto, para brindarles la seguridad y la información de seguridad de primera mano. Un saludo especial a todos los santanecos. Listo. A ver, en los últimos días el Gabinete de Seguridad reporta más de 900 capturas como parte de la operatividad y del régimen de excepción. Además, las acciones se fortalecerán en los próximos días para mantener, o mejor dicho, para detener a más personas que atenten en contra de la población. Una nota contexto para iniciar esta conversación. Las acciones ejecutadas de manera oportuna por los elementos de seguridad del país han permitido capturar a cerca de 1000 sujetos a escala nacional, impactando principalmente a la pandilla MS. Hemos logrado capturar a 4 cabecillas nacionales de la estructura MS. Uno de ellos era el encargado nacional de la venta de droga, otro de las finanzas y los otros 2 eran de los principales que empezaron a ordenar la apertura de válvulas el día jueves. Esto es el resultado del trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Fiscalía General de la República, quienes ejecutan el Plan Control Territorial. Estamos llegando a las comunidades, identificando quiénes son los que pertenecen a estructura criminal, yendo a los lugares donde ellos se han ido, los buscamos, los capturamos y los vamos a detener de conformidad del artículo 345, que es el delito de agrupaciones ilícitas por pertenecer a una estructura criminal. Como parte de las acciones, se tienen cierres en 10 puntos a escala nacional, ya que son considerados como refugios para pandillas. La Fuerza Armada monta un cerco, controla todas las avenidas de aproximación, entradas y salidas a los lugares, a las comunidades o colonias, y la Policía Nacional Civil, junto con Fiscalía y el apoyo de la Fuerza Armada, está inspeccionando casa por casa para lograr llegar hasta donde están escondidos estos delincuentes. Estas inspecciones también se tendrán en zonas rurales del país para capturar a más sujetos que se dedican a sembrar el temor en la población. Edgar García, Noticiero El Salvador. Eso es lo que está pasando precisamente en nuestro país. Diputado Ortiz, quiero arrancar precisamente con usted. ¿Cómo ha visto estas medidas impulsadas por el presidente Nayib Bukele y que obviamente ustedes desde la Asamblea Legislativa han acuerpado? Sí, bueno, medidas oportunas realmente para atacar el problema de raíz. De forma acelerada, de verdad que felicitar a todos nuestros cuerpos de seguridad, tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada, que están brindándonos apoyo y fortaleciendo todavía más la seguridad en cada uno de los rincones a lo largo y el ancho del país. Pero obviamente esto también viene complementado de las herramientas que nosotros hemos podido dar a través de la Asamblea Legislativa, por supuesto apoyando una iniciativa del Consejo de Ministros y del gobierno del presidente Nayib Bukele, y que obviamente se traducen en beneficio a la población en una, digamos que una escalada de emergencia que tenemos a nivel de seguridad. Y eso pues obviamente lo pudimos hacer simple y sencillamente porque nosotros obviamente estamos ahí para responderle en una emergencia de orden público a nivel nacional a la población. Así que creo que estas medidas han sido atinadas, oportunas. Creemos de que si bien es cierto, a partir del viernes pasado tuvimos una escalada de violencia que se traducen en muertes, desgraciadamente, en territorio
nacional que no se habían visto en muchos años, y esta consecuencia de muchas cosas que creo que vamos a platicar más adelante. Claro. Nosotros también no nos quedamos de brazos cruzados como gobiernos anteriores se quedaban de brazos cruzados y no hallaban qué hacer. Incluso antes se estudiaban, las emergencias se estudiaban, pasaban días para ver si era una emergencia y luego para ver si era un estado de excepción y poderlo mandar a la Asamblea Legislativa, cosa que nunca ocurría. Entonces, simplemente las emergencias se deben atacar como ha hecho el presidente Nayib Bukele, como de verdad un líder lo debe de hacer, de tomar decisiones de manera precisa, pero también de manera correcta, justas y legales como nosotros lo estamos haciendo. Así que de verdad que nosotros nos sentimos en este momento de crisis que también hemos puesto nuestro granito de arena y que también lo vamos a seguir haciendo junto con algunas cosas que nosotros vamos a implementar en la Asamblea Legislativa ya en unos pocos días. Claro, diputado Saldaña, una situación obviamente que no habíamos visto, bueno, no una situación, sino unas medidas que nunca se habían visto, incluso en los gobiernos anteriores. Vimos un presidente anticipándose a esta situación y, por supuesto, haciéndole frente con medidas drásticas. Sí, bueno, dentro de todo este contexto yo creo que también es importante que los salvadoreños recuerden algo. El fenómeno de las pandillas precisamente inicia y toma fuerza después de los acuerdos de paz, allá por el año de 1992, que por cierto no fueron los únicos acuerdos falsos que se han firmado en este país, y ya voy a explicar por qué. Con el tiempo, poco a poco, las pandillas fueron evolucionando y los gobiernos de Arena y del FMLN nunca tuvieron el valor ni la capacidad, y mucho menos la voluntad de poder atacar el problema de raíz. Muchos se preguntarán por qué, y la respuesta es bien sencilla, y es que para ellos la inseguridad y el caos en este país era un negocio muy rentable para ellos, que incluso se atrevían a poder negociar vidas a cambio de votos. Y veíamos a ex candidatos presidenciables pactando con las pandillas a cambio de dinero para que ellos le consiguieran los votos. Y ahí es donde viene el segundo acuerdo que yo les mencionaba, y fue el famoso acuerdo entre pandillas o la tregua, allá por el año 2011-2012 en el gobierno del FMLN. Otra gran farsa que le vendieron al país, donde se buscaba supuestamente una seguridad para el país, y lo único que hicieron fue financiar a las pandillas nuevamente, además de darles, por supuesto, un sinfín de beneficios, y entrenarlos, darles uniformes, prepararlos, y en contra de ¿quién? De los salvadoreños, de los que este sábado precisamente también sufrieron las consecuencias. No fue sino hasta el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el Plan Control Territorial, que se inicia una batalla frontal en contra de las pandillas, tomando el control del territorio y que los salvadoreños inicien a percibir seguridad. Tanto es así que se tuvieron reducciones de homicidios con días de 0 homicidios, algo muy importante y que no se había visto en nuestro país. Pero, por supuesto, precisamente parte de las respuestas que tiene el Plan Control Territorial y por la efectividad misma y las diferentes acciones que ha tomado el gobierno, esto es una reacción de las pandillas lo que vivimos, porque ellos ya se sienten sofocados, los estamos arrinconando y ellos están tratando de reaccionar, pero no vamos a permitir que lleguen más allá de lo que pasó lamentablemente el día sábado. Y es por eso que vemos medidas oportunas que ya fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y, por supuesto, a iniciativa del presidente de la República. No es la primera crisis que nuestro país vive con el actual gobierno. Muy bien lo vimos como vivimos una crisis en tiempos de pandemia, una pandemia que afectó a nivel mundial y que ha tenido un gran manejo, incluso para ser ejemplo a nivel mundial. Nuestro pequeño país, El Salvador, pequeño en territorio, pero que ustedes saben que es muy grande por nuestra gente, esa gente que nosotros debemos cuidar. Así que yo le insisto a la población, debemos tener confianza en nuestras autoridades y en todas las medidas que se están tomando, porque lo que estamos buscando es detener la criminalidad. Vamos por los malos, no por los buenos. A los buenos son los que nosotros queremos cuidar. Claro, actualmente centros penales y por supuesto se encuentran trabajando de lleno y están en emergencia máxima. ¿Cómo ven estas medidas que han impulsado centros penales? Bueno, sí, también esta fue una orden directa del presidente Nayib Bukele, al director de centros penales, Osiris Luna, para intensificar todavía estas medidas drásticas que ya se tenían, pero ahora fortalecerlas. Es decir, sabemos que actualmente los reos no ven ni siquiera la luz del sol. De hecho, se le han confiscado o se le han quitado las
las colchonetas donde ellos dormían, 24/7 pasan adentro de sus celdas. Es decir, creemos de que estas medidas en un tema de seguridad y de emergencia que vive el país vienen a complementar también las medidas que están afuera de las cárceles. Entonces, así como lo decía mi colega, anteriormente los gobiernos anteriores no tenían, digamos que la voluntad política, porque estas cosas eran banderas más que todo políticas para ellos. El tema de la inseguridad era un tema de negocios. Y si digamos nos enfocamos en el tema de los centros penales, todos podemos recordar las fiestas que existían antes en los centros penales. Todos hemos visto videos incluso cuando a los mismos reos les llevaban fiestas dentro de los penales o incluso en lugares de fiscalía. Entonces, creemos de que esas eran las instituciones que antes nos brindaban seguridad. Y ahora todo ese sistema nosotros prácticamente ha quedado abolido, y es lo que a unos pocos todavía les duele. Ahora las medidas se ven drásticas, pero tienen que hacerla, en este caso el presidente y apoyados por todos nosotros, y creemos que quizás el 99% de la población, por no decir el 100%, porque todavía vemos algunas personas que no les gustan estas cosas, pero que digamos que el 99% de la población está en aprobación. Desgraciadamente tenemos todavía estos casos, tenemos que llegar a estas medidas. Nadie quisiera, obviamente quisiéramos un país que gozara de total seguridad. Claro. Queremos al fin un país que viva que tenga oportunidades y que viva en paz, que salgamos del subdesarrollo, que pasemos esa etapa al fin de la posguerra, como lo decía Giovanni, de esos tratados, de esas firmas de acuerdos de paz o de la firma de las treguas de las pandillas que vinieron todavía a sucumbir más al país y al fin poder salir de ese subdesarrollo. Pero para eso todavía tenemos herencias que nosotros pues obviamente heredamos de manera negativa de estos gobiernos anteriores, porque las políticas públicas, a veces decimos no existían políticas públicas, pero estas eran las políticas de estos gobiernos. Las políticas públicas de los gobiernos de Arena y del FMLN era generar todavía más zozobra, inseguridad, financiar a grupos delictivos. Como lo decía el colega, todavía entrenaban a estos grupos terroristas que ahora se le llama así, o de asociaciones ilícitas. Y nosotros pues realmente no estamos dispuestos a eso. Sabíamos de que también al llegar a este órgano del Estado teníamos que combatir con esto y nosotros obviamente desde la Comisión de Seguridad Pública, de la cual nosotros también pertenecemos, le damos herramientas, le damos dientes todavía a las instituciones pertinentes, para reformar a las leyes, también nuestro marco legal, para que vayan en la búsqueda de las personas que no quieren seguir el lado positivo y que el país con el país va caminando. Entonces, creemos de que ni modo, hay que ser a veces sumamente drásticos y duros, ¿verdad? Y en esta situación hay que serlo. Por supuesto. De hecho, solo para tener un poco de contexto, pueblo salvadoreño, se espera que los titulares del Gabinete de Seguridad presenten esta noche un informe de las acciones ejecutadas en las últimas horas. Este día, se pronosticaba para las 8 de la noche. Vamos a estar obviamente pendientes, esto desde Ciudad Futura en Cuscatancingo, vamos a estar pendientes obviamente de este informe que rinda el Gabinete de Seguridad. Ustedes obviamente como diputados, diputado Saldaña, han aprobado medidas o un régimen de excepción que ha pedido el presidente Nayib Bukele para frenar la violencia de las maras y pandillas. Y de hecho el pueblo salvadoreño estaba muy al pendiente de lo que pasaba el fin de semana. Tal vez si nos puede aclarar un poco este régimen de excepción, ¿qué es lo que incluye? Sí, claro, y con mucho gusto. Y voy a aprovechar porque hay muchos salvadoreños que incluso tienen algunas confusiones sobre el tema. El régimen de excepción está en el artículo 29 de la Constitución, que es una herramienta para el Estado en todos aquellos casos que el Estado esté en riesgo por la seguridad nacional, por supuesto, de sus compatriotas. Ahora bien, nosotros vimos a bien, el presidente tomó la iniciativa y vio a bien de poner este régimen de excepción por la situación de violencia que estaba teniendo en su momento nuestro país. Estas medidas van dirigidas en 4 aspectos fundamentales. Uno de ellos es precisamente evitar que hayan reuniones de aquellas personas sospechosas que puedan estar planificando cualquier acto delictivo. Pueden haber reuniones para los grupos religiosos, económicos, culturales, deportivos, pero si se ve un grupo de personas reunidas sin motivo alguno o de provecho alguno,
la policía puede intervenir y no voy a decir capturarlos, pero por lo menos sí iniciar una investigación de qué es lo que sucede en ese momento. Otra de las medidas que incluye la excepción es el tema de la intervención de telecomunicaciones y también los correos, o como antes se conocía, la correspondencia. Esto le va a permitir a la Fiscalía General de la República poder obtener la prueba necesaria para poder llevar a los delincuentes hasta los tribunales y que estos tengan una sentencia. ¿A quiénes se les van a intervenir las telecomunicaciones? Bueno, a todas aquellas personas que ya están perfiladas, que pueden tener un perfil delictivo. También otra de las cosas que incluye es el derecho a la no defensa ante los tribunales. Y esto va amarrado con la otra cuarta medida, que es el tema que cuando una persona es capturada, ella es presentada ante los tribunales a los 3 días. Esto se llama término de inquirir por parte de la Fiscalía General de la República. Y este término ha sido ampliado hasta por 15 días, para que así las autoridades cuenten con el tiempo suficiente para poder conseguir las pruebas necesarias que sean presentados ante los tribunales y que las investigaciones den los resultados suficientes para poder encarcelarlos. Estas son las medidas. No se está en ningún momento restringiendo la libertad de circulación, por ejemplo, y es muy importante mencionar que es una medida diferente a la que se vivió en el tiempo de pandemia. Y lo menciono porque precisamente, Armando, algunos salvadoreños decían, bueno, me voy a ir al súper, voy a ir a comprar todo lo necesario porque nos van a encerrar nuevamente en la casa. Claro. No es eso lo que estamos viviendo ahora. Como ustedes pueden ver, la economía en el país continúa, podemos trasladarnos a nuestros empleos, a visitar la familia y por supuesto lo que les pedimos es que colaboren con las autoridades porque es necesario que ellos se mantengan en el territorio. Estarán interviniendo los vehículos o a las personas y le van a pedir la documentación. Muestren su DUI, su licencia o los documentos que ellos soliciten. Ustedes tienen derecho a ser tratados humanamente, la policía y los soldados lo están haciendo de esa manera, pero con todas aquellas personas que sí se le encuentran o se sabe o ha sido perfilado que pertenece a la estructura de cualquiera de las pandillas de este país, entonces ellos serán capturados y van a ser llevados hasta los tribunales. Por supuesto. Importante el análisis también y la aclaración que nos hacía, diputado. Vamos a hacer a esta hora de la noche la primera pausa y al regresar venimos hablando precisamente y conociendo un poco las reacciones del presidente Nayib Bukele, sobre todo porque a lo largo de este día ha dado importantes mensajes y ha hecho un llamado contundente también a las pandillas para que cesen con las muertes, cesen con los asesinatos y ya hay repercusiones al respecto. Quédese con nosotros, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros, 8 de la noche con 27 minutos. Bien, estamos hablando precisamente sobre las medidas que ha tomado el presidente Nayib Bukele para salvaguardar la seguridad de todo el pueblo salvadoreño, dado esta escalada de violencia, que ya también vamos a analizar por dónde más o menos puede venir esta situación. Pero bueno, el presidente, de hecho, Nayib Bukele, ha enviado un mensaje contundente a las pandillas, ha advertido a que si no paran los hechos delictivos contra la población, los 16,000 pandilleros reclusos pagarán las consecuencias. El mensaje del presidente Nayib Bukele para los integrantes de grupos criminales refleja la firmeza con la que se actuará para quienes atenten contra la población. El mandatario dijo en sus redes sociales: tenemos 16,000 homeboys en nuestro poder, aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya, o ellos la van a pagar también. Esa fuerte advertencia va dirigida a pandilleros que están delinquiendo en distintos puntos del país con el fin de que frenen los ataques a la población. Todo el mundo vista abajo, señor. Abajo. Minutos después de esa orden presidencial se procedió a darle cumplimiento. La fuerza del Estado se puso nuevamente de manifiesto. El director de centros penales, Osiris Luna, afirmó que
Cumpliendo con su orden presidente Nayib Bukele, le vamos a demostrar quién manda. Lo que hagan afuera, lo van a sufrir aquí adentro. El Estado se respeta. Guerra contra pandillas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública agregó: ¿tomaron notas, cabecillas? El mensaje es claro y contundente. Aquí no existe tregua. Van a entender que el Estado y el pueblo salvadoreño se respeta sí o sí. Guerra contra pandillas. Por orden del presidente Nayib Bukele, desde el domingo todos los centros penales de seguridad y máxima seguridad del país se encuentran en emergencia máxima. Se han ejecutado requisas y las celdas se encuentran cerradas 24/7. Diputado Ortiz, ¿cómo ha visto usted el mensaje claro y contundente que ha dado el presidente? Sí, como lo hemos venido mencionando, tenemos que ser drásticos y certeros en estos tiempos, digamos, de crisis, poco crisis, porque hemos tenido realmente, hay que decirlo, un plan control territorial que ha dado muchos frutos y éxitos, ¿verdad? Pero recientemente, a partir del viernes y hasta ahora lunes, que gracias a Dios pues ya se disminuyó también los homicidios, debemos de ser drásticos, así que creemos de que estas medidas que el presidente Nayib Bukele ha tomado y que nosotros hemos apoyado también en la Asamblea Legislativa y vamos a seguir apoyando con algunas reformas, algunas leyes que se vienen ahora, creemos que es lo más atinado que el país necesita en estos tiempos. De hecho, yo estaba hablando hace poco con algunas personas de la diáspora y me decían que les recuerda a años anteriores que nos gobernaba el FMLN o Arena, cuando ni siquiera querían venir al país por el miedo a que podían, bueno, ser asaltados, podían ser asesinados o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, en un par de días les recordó a la zozobra de esos gobiernos que vivíamos. Entonces, realmente es cuando quizás la mayoría de la población dice, es verdad, realmente ha cambiado mucho, no estamos de verdad, así como lo dice el presidente, donde queremos, pero hemos avanzado mucho. Y el plan control territorial en sus 4 fases en las cuales estamos ahorita, pues ha rendido sus frutos y las estadísticas están ahí. Pero cuando esto se sale y cuando las personas en este caso, y bueno, ustedes han podido ver los videos que realmente cómo son tratados, ¿verdad? Por las cosas que hacen los que están afuera y ellos también están ahí por las cosas que hicieron. Entonces se deben de llegar a estos términos sumamente drásticos, ¿verdad? Que como lo decíamos a un principio, todavía hay personas ajenas que no quieren seguir el camino bueno, al fin, el tan ansiado desarrollo que necesitamos nosotros en el país. Claro. Decía una frase importante, tenemos 16,000 homeboys en nuestro poder, decía el presidente diputado Saldaña. Aparte de 1,000 arrestados en estos días, les decomisamos todo, hasta colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos van a pagar también. Sí, un mensaje totalmente necesario, Armando, que sabemos que incluso está respaldado por la población. No vamos en ningún momento nosotros a doblegarnos ante este tipo de acciones, ni como gobierno, y hablo precisamente como gobierno, como una integración entre el Ejecutivo y el Legislativo y también los gobiernos locales que incluso los hemos visto apoyando. Es muy importante mencionar algo, y es que las acciones que se están tomando también con las cárceles son necesarias, porque anteriormente, y esto incluso ya no se da en nuestro país gracias a todas las medidas que se han tomado en las cárceles, pero antes en las cárceles se tenían fiestas, muy bien lo decía el diputado Mauricio. Pero lo más grave, aparte de las fiestas, lo más grave es que desde ahí se daban las órdenes que tenían que ir directamente para la extorsión, para los asesinatos, para los secuestros, para los robos, para tener el control de las colonias y las comunidades. Veíamos nosotros en las noticias las famosas huilas, que eran papelitos o escribían en lo que podían, donde estaban ordenando los asesinatos de los salvadoreños. Todas estas cosas se acabaron desde que el presidente Nayib Bukele tomó el control de las cárceles. Pero aún así, no vamos a dejar ni un margen de maniobra para que dentro de las cárceles, sobre todo en la situación que se está viviendo en estos días, intenten en algún momento hacer algún tipo de motín o intentar incluso comunicarse hacia afuera o tomar algún tipo de medida que pueda afectar lo que se está haciendo. Por eso es necesaria todas las medidas que se están viendo. Y porque también sabemos que a los pandilleros, muchos de los jefes de los pandilleros están en las cárceles. Y ellos dentro de las cárceles, antes desde mucho tiempo atrás, les pedían que los protegieran ahí adentro.
Y por eso es necesario mantener el control dentro de ellas para terminar con esa conexión que hay y de así poco a poco irlos desarticulando. Otra de las cosas que por supuesto hemos visto y la gente es testigo, que poco a poco, y lo decía yo al inicio, como resultado del Plan Control Territorial, de las diferentes medidas que poco a poco se está terminando con la extorsión, se están terminando con, incluso les estamos quitando a los jóvenes que eran los principales reclutados para las pandillas, ahora los jóvenes tienen mayores oportunidades y sabemos que hay mucho por avanzar. Pero poco a poco vamos desarticulándolos y ellos están tratando de reaccionar, pero no van a poder. A nosotros no nos van a doblegar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias dentro del marco legal para poder combatirlos. Claro, hablábamos hace poco, de hecho, diputado Ortiz, sobre el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele para precisamente frenar esta violencia de las maras y, por supuesto, de las pandillas. Y este régimen de excepción, la oposición ha querido obviamente confundir al pueblo salvadoreño de esto y ha metido un poco de miedo, ha metido un poco de zozobra a la gente y es importante poder aclarar algunos aspectos, sobre todo que no es que se le va a coartar el derecho de la libertad al pueblo salvadoreño, sobre todo para la gente que tiene que trabajar, para la gente que tiene que ir a la iglesia, para la gente que tiene que hacer deporte, es decir, esas actividades van a continuar. Claro que sí, creo que eso, digamos que en términos generales, yo quiero ser bien específico para que la población lo sepa, así como lo decía el diputado Giovanni Saldaña, estamos acá también para informar aquellos aspectos bien detallados, porque la población nos dice, a veces en términos generales, que han aprobado. Entonces, básicamente el término del régimen de excepción implica los artículos 7, los artículos 12 y 13 en sus segundos incisos cada uno, y el 24 en la Constitución de la República. Esto quiere decir que básicamente le hemos dado herramientas a las instituciones que, digamos que aseguran la seguridad, valga la redundancia, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, para que ellos puedan, digamos, en un dado caso, delimitar en alguna zona que ellos piensen que es de algún tipo, digamos, de riesgo más alto o más potencial que en otra zona, poder cercar esa zona y poder hacer algún operativo especial. Sin embargo, como lo decían ustedes acá, la vida normal para la población salvadoreña honrada, para aquel ciudadano que sale a trabajar, que sale a estudiar, sigue normal. Porque nosotros hemos hecho esto para ir contra aquellos que atacan a a los ciudadanos honrados. Entonces, quiere decir que las actividades religiosas, las actividades deportivas, las actividades educativas van a seguir y deben de seguir, porque obviamente eso es lo que nosotros queremos para que el país, se desarrolle, que es nuestra agenda, exactamente, nuestra agenda, y avance. Pero no podemos avanzar si siguen estos grupos delictivos. Entonces, por eso es que este estado de excepción, que lo hemos determinado en este momento por un mes, digamos que determina estas situaciones y se le da un poquito más de herramienta a las instituciones pertinentes. Y también lo que comentaba Giovanni, en el tema de los procesos administrativos, todos sabemos de que digamos que a los pandilleros los agarraban en una requisa o cualquier situación, pero por, digamos, el cúmulo de trabajo solo duraba 3 días de detención y si no se les asignaba algún delito, pues iban, digamos, libres. En este caso, pues todos estamos viendo que solo en prácticamente 2 días van más de 1000 detenciones, entonces necesitamos darle más herramientas a las instituciones, es decir, a la Fiscalía en este caso, para que tenga un poquito más de tiempo, es decir, 15 días, para que se les pueda asignar algunos de tantos delitos que puedan tener todos los que estamos viendo acá en algunas imágenes y videos y otros que no los estamos viendo, por supuesto. Y entonces estas son digamos, las armas o los dientes que nosotros les damos a las instituciones para que vayan y combatan a estos grupos de terroristas o estos grupos de asociaciones ilícitas como tal específicamente. Y aparte también nosotros estamos estudiando desde la Comisión de Seguridad algunas otras herramientas que van a venir todavía a fortalecer más el trabajo de nuestras instituciones, para que, obviamente, de manera articulada, podamos fortalecer los marcos regulatorios, nuestros marcos jurídicos, presentárselos a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía, a la Fuerza Armada, al Ministerio de Seguridad como tal, ¿verdad? Y ellos lo puedan utilizar en este periodo de régimen de excepción. Ojo que hemos aprobado un tiempo ahorita
que no es fijo, obviamente, digamos, es decir, es fijo en el sentido que es, digamos, el decreto dice un mes, pero si vemos que la situación sigue, esto se puede volver a prorrogar, exactamente, y el mismo presidente lo decía. Que prorrogable. Exactamente, cosa que nadie quiere, pues, pero realmente necesitamos ir de raíz, algo que nunca se había hecho. Y quizás quiero terminar con esto de que en la plenaria todos vimos de que algunos partidos no llegaron. Bueno, partidos sumamente pequeños. ¿Quiénes no llegaron para que el pueblo salvadoreño sepa? Bueno, el partido Vamos y Nuestro Tiempo, que solo tienen una persona cada uno, ¿verdad? Ellos no existieron, no mandaron suplente. Del partido Arena, si no estoy mal, solo llegaron 2 personas. Tres personas, personas. ¿verdad? Y aquí cabe destacar un punto bien importante, porque no llegó un diputado, que es el diputado Rodrigo Ávila, que fue... Ahí estamos viendo las imágenes, de hecho. Bueno, ahí están las imágenes. Los que llegaron. Ahí vemos curules vacíos. Que fue, bueno, Claudio Tillo, Johnny Wright, Marcela Villatoro. Todos ellos, pues, estuvieron ausentes realmente Romero, como han estado durante Rodrigo todo Ávila. A ver, Rodrigo Ávila me llama mucho la atención porque él pertenece al Gabinete de Seguridad, ¿no? De hecho, está con nosotros en la Comisión de Seguridad. Perdón. Fíjate, Armando, con el caso de Rodrigo Ávila. Y 2 veces director de la policía. Fue director de la Policía Nacional Civil. Fue candidato presidencial de Arena. Está en la Comisión de Seguridad y él prefirió quedarse dormido en la casa que poder atender una emergencia para proteger la vida de los salvadoreños. En el caso de Claudia Ortiz, no voy a tratar de defenderla en sí, pero hay que decir la verdad. Ella está con COVID y por eso justificó que no iba a poder llegar. ¿Quién? Claudia Ortiz. Claudia Ortiz. El del partido Vamos, pero como solo es uno, prácticamente ¿verdad? Sí. Pero aún así sentó una postura en las redes sociales y ella decía que la medida que estamos tomando es debido al fracaso del Plan Control Territorial, 1, y 2, que esta medida es la última que se debería de tomar y que no es el momento idóneo. Claro, pero estamos viendo obviamente una situación sumamente complicada. Quiero interrumpirlos ambos diputados porque en efecto acaba de iniciar la conferencia de prensa que va a dar el Gabinete de Seguridad. Vamos a escuchar. La contundencia con la que como gobierno del presidente Nayib Bukele estamos trabajando para desarticular a estas estructuras. También informarles que todos estos procedimientos salen de nuestro comando conjunto que hemos conformado entre policía y ejército, donde están nuestras unidades de inteligencia, nuestras unidades de fuerzas especiales y nuestras unidades del territorio, que son las que nos van guiando y dando la información para hacer este tipo de intervenciones como la que ustedes están presenciando esta noche. Acá en Ciudad Futura tenemos 24 pandilleros de la estructura MS detenidos y esto, como les digo, son operativos a nivel nacional que estamos desarrollando, trasladarle siempre a la ciudadanía que como gobierno y como gabinete de seguridad estamos trabajando por el bienestar de todos ustedes. Tenemos un compromiso con la población detrás de cada uno de nuestros elementos uniformados. Sabemos que tenemos el ánimo y la voluntad de millones de salvadoreños que sabemos que nos merecemos un mejor país. Toda esa voluntad y esos ánimos que sentimos de los millones de salvadoreños es lo que nos mueve día a día a seguir combatiendo a estas estructuras. Vamos a continuar impactando en todo el territorio. Ayer mencionábamos también que estábamos ya realizando operaciones en el área rural, ya se intervinieron algunas zonas rurales y vamos a continuar tanto en el área urbana como en el área rural. Se metieron con el gobierno equivocado, no son los gobiernos anteriores que a cambio de este tipo de manifestaciones de violencia sanguinaria en contra de nuestra población, recibían beneficios en los penales. Ustedes vieron ahora también las medidas que hemos tomado en los centros penales en contra de esta estructura y todas las bondades, llamémoslo así, que tenían dentro del sistema como su colchoneta, sus artículos de limpieza, todas esas han sido separadas y todos nuestros penales de máxima y de máxima seguridad están bajo ese régimen. Este camino y esta lucha que tenemos en contra de la estructura es precisamente pensando en que millones de salvadoreños queremos y sabemos que nos merecemos un mejor El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, las declaraciones del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Buenas noches. Como ya lo mencionaba el señor ministro de Justicia y Seguridad, estamos articulados
para brindarle seguridad a la población. A partir de que se decretó, valga la redundancia, el decreto del estado de excepción, hemos cambiado la modalidad de operación. Tenemos a nivel nacional en este día la intervención en 51 lugares, 51 sitios como este han sido intervenidos entre Fuerza Armada y Policía. Estamos trabajando coordinados con esta institución y con la colaboración directa de la Fiscalía, que nos está ayudando a agilizar para que nosotros podamos realizar este trabajo. En el área metropolitana o en el Gran San Salvador tenemos de este tipo de operaciones, incluyendo este lugar, 11. Y saliendo de acá vamos a hacer una intervención en otro municipio de acá del Gran San Salvador, de tal manera que les vayamos quitando la libertad de acción que han tenido. Era lógico con el régimen que teníamos antes de que se decretara este régimen de excepción, que cuando nosotros llegábamos a un lugar, permanecíamos en el lugar y luego ellos se acomodaban al dispositivo y se iban a otro lugar y luego regresaban a hacer toda su logística a los lugares que habíamos intervenido. Es decir, que los que lograban escapar de una operación regresaban y luego se reabastecían, se volvían a recomponer. Pero ahora que hemos estudiado los lugares donde cada uno de los programas se mueve, sabemos que al dejar acá el dispositivo no van a poder regresar a este lugar, y como vamos a otro lugar donde se movían, de esa manera los que vayamos neutralizando van a obligar al resto a que se vayan moviendo a otros puntos donde nosotros vamos a estar realizando futuras operaciones. Estas operaciones están dando los resultados que nosotros esperábamos. Hay más de 1.200 mareros capturados a través de estas operaciones, y consideramos que esta es la modalidad en la cual tenemos que debilitar y darle a la población toda la seguridad que ellos merecen. Les vamos a cortar ese ímpetu que ellos tenían de generar temor en la población y de generar ese pánico, porque estamos presentes y le estamos demostrando a la ciudadanía que el Gabinete de Seguridad está para servir. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, las palabras del director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chipas. Muy buenas noches a todos. Bueno, ya escucharon a los señores ministros, que son prácticamente los que dirigen el Gabinete de Seguridad. Estamos acá en un punto focal que ha sido designado por el ministro de Justicia y el Ministerio de la Defensa. Estamos hablando de Villa Mariona Locos Salvatruchos, estructura criminal de los centrales de la estructura criminal MS. Este día se han capturado en flagrancia por el delito de agrupaciones ilícitas la cantidad en este lugar de 24 miembros de dicha estructura criminal. ¿Cuál es el mensaje? Y esto lo ha dicho muy claro el señor presidente de la República: paren de matar, paren de matar. ¿Por qué estamos acá? Como una respuesta a un régimen de excepción por haber asesinado a 86 salvadoreños. 86 familias salvadoreñas que en estos momentos están sufriendo ese luto, ese dolor, ese sufrimiento. El Gabinete de Seguridad, como muy bien lo han anunciado nuestros ministros, estamos en estos momentos en 51 lugares como estos y estamos ya en un aproximado de 1.400 personas, 1.400 personas detenidas que están siendo retenidas, capturadas, identificadas de esta estructura criminal. Vamos a continuar desarrollando esta labor según las facultades que nos permite el régimen de excepción y las facultades del decreto 333. Así es que como Policía Nacional Civil, con el debido proceso, con las leyes, con la Constitución, las leyes secundarias y respetando los derechos humanos, vamos a continuar desarrollando este tipo de labor en favor y en pro
del pueblo salvadoreño. Y vuelvo a reiterar el llamado del señor presidente Nayib Bukele. Dejen de matar. Estas estructuras criminales tienen que entender que la vida de un salvadoreño no se puede tocar. Y el Estado como tal va a continuar protegiendo al pueblo y a la familia salvadoreña. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Y bueno, así finalizamos esta conferencia de prensa. Esperamos el retiro de las autoridades. Muchas gracias. Jurado. Hace un lado, compañero, por favor. Gracias. Esas eran las imágenes precisamente y las declaraciones de las autoridades de seguridad, quien daban obviamente un balance de todo lo que ha ocurrido. 1.400 mareros capturados ya a la fecha, obviamente, desde que arrancó esta situación. Y decía el ministro de Defensa, estamos trabajando de forma articulada. Uno de los mensajes contundentes que también daba el ministro de Seguridad es: se metieron con el gobierno equivocado y sobre todo tenemos el respaldo de la gente. Vamos a hacer rápidamente la pausa y al regresar venimos con las reacciones de los diputados. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Giovanni Saldaña y Mauricio Ortiz, diputados de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y ellos son miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Diputado Ortiz, su reacción a lo que decían las autoridades de seguridad: se metieron con el gobierno equivocado. Sí, realmente lo que hemos estado hablando y viendo también ya con acciones concretas desde el primer día es que este gobierno no va a andar con tintas medias, ¿verdad? Aparte también tiene una asamblea legislativa que va a apoyar al presidente de la República y a todo su gabinete para todas aquellas decisiones que vayan en beneficio del pueblo salvadoreño y de acciones inmediatas como las que se están viendo ahora ante una emergencia de seguridad nacional. Y es decir, no me imagino, bueno, realmente sí me lo imagino porque lo vivimos, digamos, estas acciones o esta escalada de inseguridad en los gobiernos anteriores, todos lo vimos, ¿verdad? Pero realmente ya no me imagino cómo estuviéramos en este tiempo de desesperado nosotros como población salvadoreña si hubiéramos seguido con gobiernos del Frente o de Arena y que ahora se traducen también en curules vacíos en la Asamblea Legislativa. También quiero felicitar el trabajo que están haciendo nuestros ministros y el director de la Policía Nacional Civil, de verdad que es una labor heroica que realizan, y también todo el cuerpo policial, obviamente, y de la Fuerza Armada, de verdad que son héroes que están prácticamente exponiendo su seguridad, su vida, por la seguridad de nosotros, ¿verdad? Sabemos de que también ellos saben, digamos que están para servir, pero de verdad que es un cargo sumamente heroico y una labor heroica la que están realizando, y más ahora en este sentido, que todos sabemos de que las licencias pues se terminaron para ellos actualmente por el término de emergencia que estamos viviendo. Así que de verdad que muy agradecido por todo lo que están realizando. Nosotros como Asamblea Legislativa y quizás también de manera específica dentro de la Comisión de Seguridad también estamos para servirles, y creemos de que todo lo que vamos ahora a presentar como reformas les van a servir también para temas administrativos y, como le hemos dicho, para fortalecer todo el marco legal para que ustedes, las instituciones pertinentes, puedan hacer uso de ello. Claro, y de hecho las imágenes que estábamos viendo son de los detenidos de Ciudad Futura, esto en Cuscatancingo, que fueron detenidos precisamente este día, solo para darles obviamente un poco de contexto de las imágenes. Estas son imágenes que tenemos en vivo desde Ciudad Futura, precisamente en Cuscatancingo, donde están llevando a estos pandilleros. Ya decía el ministro de la Defensa, diputado Saldaña, son 1.400 mareros capturados, perdón, decía el director de la policía, y que obviamente decía el ministro de la Defensa también por su parte que están trabajando de forma articulada. Sí, y dentro de lo que ellos mencionaban yo quiero resaltar algo muy importante, y es el hecho que hoy por hoy, y yo sé que esto se va a mantener en el tiempo por las acciones que estamos tomando, tanto el gobierno central, el presidente Nayib Bukele, como la actual Asamblea Legislativa, cuenta con todo el respaldo del pueblo salvadoreño. Y precisamente por ese respaldo, ese cariño, toda esa muestra de cariño que ustedes nos han dado por medio de las urnas, dándonos su confianza, es que nosotros estamos tomando estas acciones. No vamos a dudar en ningún momento en proteger la vida de los salvadoreños. Y muestra de ellos
son las acciones que toma el presidente para poder protegerlos. Muestra de ello son las acciones que nosotros estamos tomando para sacar este país adelante. Es por ustedes que lo estamos haciendo. Y por eso yo también lo dije en un momento. Es importante que colaboremos con las autoridades, con todos esos policías y soldados que también están arriesgando sus vidas, que quieren llegar nuevamente a sus casas y estar con su familia. Valorémoslo, porque a pesar de la situación difícil, ellos también necesitan de nuestro apoyo. Hay que colaborar. Todos juntos podemos sacar a nuestro país adelante. Y no defendamos a ningún pandillero y a ningún delincuente, porque lo que tienen que hacer es parar en las cárceles y pagar por sus delitos. Las muertes tienen que parar y vamos a hacer todo lo necesario para que las muertes paren. No es, y como lo dijo incluso, y con esto quiero terminar la idea de lo que decía la diputada Claudia Ortiz, y decía que no era el momento idóneo para tomar el régimen de excepción. ¿Pero y entonces en qué momento? ¿Y entonces en qué momento? Exactamente. Y todos debemos preguntarnos, ¿cuántas vidas se deben perder para que personas como Claudia Ortiz decidan proteger a los salvadoreños? Porque ya tuvimos 62 homicidios el día sábado, lamentablemente, y nos solidarizamos con las familias. No podemos esperar a que esto siga incrementando y siga avanzando. Las medidas tienen que ser rápidas, están siendo rápidas, oportunas, y primero Dios, vamos a ver los buenos resultados como los que ya estamos viendo, y vamos a tener nuevamente días con 0 homicidios. Claro. Yo quiero también traer a colación en esta conversación el tuit del presidente de la República, donde precisamente manda un mensaje también a la comunidad internacional, dado que también por ahí vimos algunos tuits de personas de organizaciones internacionales defendiendo a pandilleros. La comunidad internacional, dice el presidente, tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles y obviamente esto sube, actualizando el dato, a 1,400 mareros capturados. Vengan por ellos, llévenselo a sus países, sáquenlos de esta persecución dictatorial y autoritaria. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos violando sus derechos. Y esto precisamente también citando el tuit que está abajo, donde en efecto informa la PNC que solo en el municipio de Sonsonate capturaron a 50 criminales de la pandilla MS-13, entre ellos uno de los cabecillas, Julio César Rivas Ríos, alias El Moreno, o Sombra de Pasadena, con categoría de homeboy, y ahí estamos viendo de hecho las imágenes de este sujeto. Y de hecho el presidente era también muy claro, muy contundente, sobre todo con las personas que han estado precisamente defendiendo o estar en contra precisamente de las medidas que está impulsando el presidente Nayib Bukele. Y esto es lo que dijo también el presidente respondiendo precisamente a uno de los tweets de una de las personas que criticaron estas medidas. Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre. Dígame, ¿cuántos miles de pandilleros va a llevarse para que los traten como reyes allá? Y esto respondiendo precisamente a Carolina Jiménez Sandoval, donde habla que precisamente el gobierno del presidente Nayib Bukele ha decretado un estado de excepción que no solo no respeta, dice ella, los estándares de los derechos humanos, sino que continúa llevando la democracia al abismo. Y ella dice también que la comunidad internacional está atenta y las organizaciones de derechos humanos seguiremos alertando y denunciando. Pero precisamente lo que decía el diputado Saldaña, diputado Ortiz, entonces, ¿en qué momento se iba a hacer esto? Sí, exactamente. Bueno, como que la comunidad internacional últimamente ha estado como bien pendiente de nuestro país. ¿Quién lo iba a pensar? Creemos de que ahora, pues como no corresponden a los intereses que tienen los representantes de esta comunidad internacional, y hemos visto incluso convenciones donde se habla de los derechos humanos, en donde dicen que los estados tienen la obligación de preservar el orden público, la seguridad de sus ciudadanos, que los estados son soberanos y que en algún momento pueden suspender las garantías constitucionales para volver el orden al país. Pero cuando El Salvador lo hace, como que es una excepción, algo así lo ven ellos. Realmente para nosotros pues no nos importa la opinión de ellos. Creo que, y como lo decíamos, el 99% de la población que estamos sufriendo acá, este tema, digamos, de la inseguridad, que lo vuelvo a decir, ha sido a partir del viernes y que ha arrojado muchos datos positivos y están las estadísticas ahí con el plan control territorial, creemos que son medidas sumamente acertadas. Yo no entiendo a la comunidad internacional y quizás, o sea,
realmente aquí el que cometió un delito debe de pagar, es que es simple y sencillamente es eso. Y lo que nosotros estamos realizando es porque obviamente el tema de la seguridad es emergencia en este momento por el alto grado de criminalidad que se ha visto el país en un par de días atrás. Entonces, no estamos diciendo meses, años, estamos hablando de unos 2 o 3 días que tenemos esta escalada de violencia y que lo hemos hecho de manera sumamente rápida y con procesos sumamente pues, acelerados. Claro. Eso es lo que hemos hecho acá en el país. Estamos resguardando a aquellos ciudadanos honrados. Yo no creo de que aquellas personas que no tienen nada que ver, que salen todos los días a trabajar y que nada más piensan en llevarle alimentos a sus hijos, a sus hogares, crean que estas medidas no son acertadas. Ahora, obviamente hemos visto representantes de la comunidad internacional, ONG, que antes tenían, por ejemplo, FMLN o Arena, y que hemos visto ahora con las comisiones de ONG fachadas que nosotros pues, hemos expuesto a todo lo... Incluso la comunidad internacional misma lo sabe, de que ahí estaban financiando las mismas organizaciones delictivas que ahora estamos nosotros combatiendo. Obviamente, entonces vemos cuál es el criterio de ellos para estar atacando a un Estado sumamente soberano. Y dice por ahí la representante de las ONGs o internacional que estamos socavando más la democracia, pues si aquí la democracia es lo que siempre ha reinado. Nosotros estamos acá de manera democrática, en un país libre, a través de elecciones. El presidente dijo así, nosotros llegamos así. Y creo que según las estadísticas, y si seguimos en esta tendencia, todavía van a ser menos los partidos de oposición para el otro periodo y van a decir entonces que se socavó más la democracia. No, realmente es el pueblo salvadoreño que se expresa ahí, pero volviendo al tema de seguridad, creemos de que estas personas deberían de venir por lo menos estos días para que no les cuenten o para que no sean uno de los más financistas, aquellos que ya no pueden meter su mano de manera política y interferir en las decisiones soberanas de un Estado salvadoreño. Claro. Y quiero también traer a cuenta, diputado Saldaña, para que también nos dé su reacción, este tuit del presidente Nayib Bukele, sobre todo cuando reacciona a un tuit publicado por Paulo Abraño, que es precisamente un exsecretario del CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dice, ustedes en la OEA y en la CIDH fueron los que patrocinaron la tregua, que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país, responde precisamente el presidente Nayib Bukele. Sí, precisamente ahí es donde los salvadoreños es importante que nuevamente recordemos. Precisamente la organización de estados americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allá por el año 2012, fueron quienes financiaron la tregua entre pandillas. Una tregua en donde las principales maras de este país, pandillas o las más grandes como se conoce actualmente, que fueron la MS y la 18, llegaron a un acuerdo de no atacarse entre ellos. Ojo, no atacarse entre ellos, no a los salvadoreños, a los inocentes, a los que sí trabajan, a los que sí tributan, sino que entre ellos. Y un negocio entre el Estado donde les dijeron, a cambio de eso, nosotros podemos parar de atacarnos, pero queremos que saquen a nuestros cabecillas de Zacatrás, que es la cárcel de máxima seguridad que tenemos en nuestro país. Allá por el 2012 estaba Mauricio Funes, uno de los presidentes más nefastos que hemos tenido en este país. Y prófugo de la justicia. Y prófugo de la justicia, que ahora está en Nicaragua, que quizás allá está con los cabecillas, algunos cabecillas de la MS seguramente. Y aceptó. Y hubo una serie de beneficios por la tregua misma en la que le dieron dinero a las pandillas, les dieron armas, los entrenaron y les permitían hacer una serie de cosas que según el gobierno en ese momento iban a facilitar o iban a disminuir los crímenes. Cuando lo único que hicieron, y esto es porque también salió en los archivos que investigan la tregua que estaba propiciando Norman Quijano, que lo que ellos ponían eran cuotas de los asesinatos que podían cometer las pandillas. Y decían, hoy solo maten a 2 o 3, no se pasen. Habían cuotas de cuántos salvadoreños podían morir diarios. Y esas son el tipo de cosas que no vamos a permitir que vuelvan a suceder en este país.
muy importante y muy necesario, una postura que ha establecido el presidente Nayib Bukele y que vamos a acompañar, y es que si los medios internacionales están tan preocupados y quieren volver a financiar las pandillas, mejor utilicen ese dinero y que lo saquen de este país. Que ellos se encarguen de ese problema fuera de este país. Si quieren proteger a esos angelitos, entre comillas, como muy bien lo decía el presidente, bueno, que agarren los aviones, los metan ahí y que se los lleven. Creo que nos van a hacer un enorme favor y van a ayudar por fin realmente al país. Por supuesto. Se me acaba el tiempo para ambos diputados, pero de verdad quiero agradecerles. Yo sé que también su agenda es con el corre-corre, pero sí es importante poder conversar con ustedes, sobre todo porque están dentro de la Comisión de Seguridad y que obviamente se han comprometido en público, por supuesto, a respaldar cada una de las iniciativas que presente el presidente Nayib Bukele. Diputado Ortiz, muchas gracias. Sí, no, claro, estamos a la orden, ¿verdad? Aquí con el diputado Saldaña, obviamente para darle información al pueblo salvadoreño, pero sobre todo para trabajar en este tiempo de crisis que estamos, pero también de manera general. Claro, diputado Giovanni, gracias. Muchísimas gracias por el espacio, gracias también a Ortiz por compartir, a los salvadoreños que están pendientes y de nuevo, buenas noches, bendiciones, cuidémonos en casa, colaboremos con las autoridades y primero Dios vamos a salir bien todos juntos. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias también a usted, pueblo salvadoreño. Manténgase informado y por supuesto le hacemos la cordial invitación a que si no es necesario no salga de su casa, manténgase resguardado y por supuesto cuidémonos todos. Yo sé que en el país los buenos somos más. Buenas noches, descansen.